Dice Franklin Almeida, en el caso de los PLDistas, si usted es de otra parcela política, ese postulado no aplica. Ningún PLDista puede hacerse rico con un empleo, con una función pública. O sea, sobre la base de esa filosofía, esa expresión lapidaria, emblemática de Franklin Almeida, que es un PLDista ortodoxo, le pone una camisa de fuerza a muchos PLDistas que no tienen cómo explicar todo lo que tienen. Melanio Paredes dice diferente, dice, no, eso no es verdad que los PLDistas han acumulado. La gran mayoría de los PLDistas están igualitos que como llegaron al poder en 1996. Eso merece otro análisis. Pero a veces en las redes sociales uno se encuentra con fotografías que evidencian realidades difíciles de explicar. Por ejemplo, en las redes yo me encontré con una fotografía del nuevo heliopuerto que construyó en un campo de Santiago Rodríguez, en la Sidra de Toma, o en la Leonor, del senador actual de la provincia de Santiago Rodríguez. Un heliopuerto en una casa campestre que está en lo más alto de la cordillera. Y usted cuenta, ¿cuántos helicópteros hay ahí? Oiga, pero este senador tiene una vida holgada. O sea, ese no vive de la política porque no se conjuga con lo que tiene Franklin Almeida como criterio. O sea, si usted es político y es PLDista, no puede tener esos helicópteros y esa pista para aterrizar allá en lo alto de la cordillera central, donde nadie lo molesta y donde se respira el aire puro. Bueno, pues de una vez aparecen los chismosos de las redes y dicen, pero usted no ha visto la casita que tiene el senador en Gurabo. Digo, pero en Gurabo de Mao. No, en Gurabo de Santiago. ¿Y por qué en Santiago? Porque el senador de Santiago Rodríguez vive en Santiago y tiene una casita que algunos dicen que vale mucho más de 50 millones de pesos. Bueno, pero es que el senador no ha conseguido dinero en la política. El senador es empresario, vive de los azares y como empresario de las loterías ha acumulado mucho dinero, como lo ha hecho Nave, que además de empresario es político. Nave es un diputado del PRM, lo mismo con Juancito Esport, que en paz descanse, acumuló muchísimo dinero y no fue en política, lo hizo como empresario. El senador de Puerto Plata, que ahora es candidato a la presidencia del PRM, acumuló muchísimo dinero o lo heredó. Dicen que es finquero, que hereda tierras de los llamados colonos o colonias azucareras que el Estado Dominicano arrendaba y que por arrendamiento se generó muchísima fortuna. Hay gente dichosa, hay gente dichosa. Hay que ser muy dichoso para que en una finca de su propiedad al gobernante de turno se le ocurra construir, por ejemplo, un proyecto eléctrico que se llama Punta Catalina. El Estado no encontró tierra, no tenía tierra. Está regalando la tierra del CEA, vendiéndola a precios de vaca muerta, entonces no hay dinero para construir una planta eléctrica. Y hubo que tomar un terreno de los Vicini para hacerla allí. O sea, hay cosas que rayan al sentido común. El senador de Santiago Rodríguez no vive en Santiago Rodríguez, vive en Santiago. O sea, no vive como otros que viven en la capital para estar cerca del Congreso. Este vive en Santiago y en Santiago tiene la casa más suntuosa que hay en todo Gurabo. Una casa de más de 50 millones de pesos y tiene una finca en Leonor de Toma, en Santiago Rodríguez, donde ha construido un heliopuerto. Señores, lo mucho hasta Dios lo ve. Pero bueno, no hay que justificar nada. Es un empresario y así mucha gente lo defiende porque ha tenido alguna dádiva, algún favor que el senador habrá hecho. Que imagino yo que se cuentan por cientos los favores que ha hecho, como cualquier político. El político vive de hacer favores. Hay políticos que les roban al Estado para dárselo a los pobres, son Robin Hood. Ahora lo que no hacen es de lo suyo repartir, porque quien ha osado de hacer eso le pasa lo que le pasó a Jacinto Peinado, un empresario que se metió a político, quiso ser presidente, no fue presidente y terminó quebrado. Pero ¿cuál es el origen de la fortuna de Juancito Esport, de Nave, de Antonio Cruz?
tienen un elemento en común, los tres eran riferos. O sea, no me diga a mí que usted no se hizo de cuartos en la política, no, porque yo soy empresario. Y antes de ser empresario, ¿usted qué era? Es un heredero, la fortuna suya viene de 2, 3 generaciones. Entonces, hay cuentas ahí que el ciudadano común no termina de entender. O sea, ¿cómo yo vivo en Gurabo y tengo un vecino tan rico? ¿Cuál ha sido su fortuna? ¿Trabajó mucho? Sí. ¿Es empresario? Sí. Y un poquito más para atrás, ¿de dónde viene todo? Entonces, para desmentir a Franklin Almeida, diciendo que sí, que ser PLDista y ser rico es compatible, y para coincidir con Marcha Verde, que dice que el comité político del PLD es un club de millonarios, y hay gente ahí que tiene tantos cuartos que le nace un muchacho y le pasa chequecitos de 95,000 pesos, o sea que da para mucho. ¿Qué hacer con los políticos dominicanos? De todos los colores, de todos los colores. Porque el dominicano, si usted lo retrotrae a la época de final de dictadura, aquí no había ricos en este país. Es más, los ricos tradicionales ya hoy están prácticamente desaparecidos. O sea, hay una nueva generación de millonarios, millonarios de verdad. Y hoy me decía una experta en asuntos migratorios, usted no tiene ni idea de la cantidad de gente que está entregando su residencia de Estados Unidos para quedarse a vivir en la República Dominicana, porque dicen que viven mejor aquí. Porque dicen que lo que generan aquí en dinero es mucho más que lo que generan allá en Estados Unidos, y que allá hay que trabajar por demás y aguantar frío. Y aquí, sin aguantar frío y sin pasar mucho trabajo, usted genera fortuna. Claro, tumbando palos en la sierra, porque a la sazón el senador de Santiago Rodríguez es el más importante depredador que hay en este país. Tiene el aserradero más grande, más poderoso que hay en la República, que le queda chiquito al de Plan Sierra en San José de las Matas, al de Plan Cordillera en Jarabacoa, a los aserraderos del sur. Entonces, hay gente, Navarrete hay uno que se ha hecho multimillonario y tiene varios helicópteros depredando la cordillera y todo promontorio que hay entre Navarrete y Villa González. O sea, sacándole beneficio a la tierra, a los minerales, y encuentra un gobernante de turno que le da licencia para hacer y deshacer. Entonces después hay que loar su fortuna, después hay que lisonjar a esos tutumpotes porque son muy adinerados y el dinero que tienen se lo han ganado trabajando. Señores, hay mucha gente aquí que ha trabajado y mucho, y que ha ganado dinero y que hoy no sabemos dónde está, porque el dinero no se acumula porque sí. Hay que ser muy dichoso, pero muy dichoso. Y esa es la historia, que la podemos seguir arreglando, componiendo poco a poco, porque cuando vamos a darnos cuenta, o sea, una coincidencia de riferos, hoy empresarios de loterías que están en el Congreso, que están vinculados a la política y que están allí para blindar fortunas. Y son amigos de los políticos de turno y hay que callarse. Usted no puede abrir la boca. Pero además encuentran lisonjeros, limpiasacos, tumbapolvos, que dicen, no, con fulano no te metas, que ese es de lo mío. Y lo voy a dejar hasta ahí.